9 de enero de 2024. Ya desde hoy podemos ver o de alguna manera intentar vislumbrar cómo va a ser este 2024. Lo que está muy claro es que va a ser un año, seguir siendo un año con conflictos activos y además un año netamente electoral, prácticamente. En todas las regiones del mundo habrá elecciones. Y sobre este tema ya hablábamos anteriormente con Romer Itriago, analista internacional, parte además del equipo de la revista Cero, una iniciativa de Ben País. Y precisamente los temas que están compactados en esta segunda edición de la revista Cero están relacionados además con las relaciones internacionales. Allí lo pueden ver, esta es la edición dedicada a las relaciones internacionales, una edición que además nos interesa mucho porque hay temas fundamentales, el caso de China, como ya lo hablábamos anteriormente, y otros asuntos que también están destacados aquí, Romer, y comentábamos en el segmento anterior la importancia de estas elecciones en Estados Unidos, porque al final la política exterior norteamericana interesa en el mundo entero. Claro. Y esta va a ser una elección compleja, una elección que además va a tener los ojos del mundo, donde posiblemente Donald Trump vuelva a la presidencia. Sí, hay analistas que dicen en el mundo académico, en la universidad, que Donald Trump posiblemente tenga una victoria, pero no gana del todo. Recuerda que la administración demócrata ha abierto un boquete a muchos problemas y en particular el gobierno de los Estados Unidos se dedica exclusivamente a política exterior. No quiere decir que no trate otros órdenes, por supuesto que sí, pero es un país federado, el presidente no incide tanto en la vida política de los demás estados, sino que mantiene la unidad de esa federación. Y cuando, vamos a decir, se presenta el caso de tener que hacer ese balance, yo te decía en privado de que es muy difícil ahora observar un discurso del Estado de la Unión sin que el discurso sea de tiempos difíciles, de tiempos oscuros, hay una sombra en el futuro. La presencia de Donald Trump en la política de Estados Unidos ha impactado en todo orden. Yo diría en este momento que tiene las elecciones ganadas. Hay esfuerzos para que él no llegue a la presidencia. Se le acusa de haber generado un intento de golpe de Estado con el asalto al Capitolio, pero vamos a decir, en los logros de su gobierno, en política interna y en política exterior, trascienden y supo interpretar ese papel, el papel que tenía su país. Compleja esta situación, las elecciones en 2024, bueno, habrá que ver todo este tránsito, cómo el equipo demócrata maneja la situación, cómo terminan las relaciones de dependencia hoy día de Estados Unidos frente a Europa o frente a otros países en el intento de poder solucionar los problemas que se abrieron con los agujeros, vamos a decir el caso energético en particular, y poder dar una respuesta al tema de la inflación, a la reducción de la fuerza laboral que hoy día tienen los Estados Unidos, sigue el problema inflacionario y en el mundo a los socios a los que debe responder con la crisis que se creó entre Rusia y Ucrania. Entonces, esto fundamentalmente hace hincapié. Ahora, mucha gente le tiene miedo al presidente Trump, mucha gente ya lo vio. Me llamó particularmente la atención porque dijo en estos días de que el presidente de Argentina era un trumpista por excelencia, pero es porque han entendido en el gran, vamos a decir, desastre que se está viviendo de una era de conflictos, que lo mejor que pueden hacer los estados es fortalecerse. Mira, para la década del 2000 se hablaba de ciudadanos del mundo, y todos tenían un compromiso con Naciones Unidas y un compromiso para que todos viviéramos, vamos a decir, en un esquema de relaciones íntegras, de cooperación. Pero siguió existiendo el realismo político, siguieron existiendo las mentes que están interpretando el poder y lo que los estados están consolidando. Y con, vamos a decir, la erosión vamos a decir, de violencia política, bien sea por el terrorismo, bien sea porque están en guerra algunos estados. Bueno, hay un reforzamiento del Estado como entidad suprema en las relaciones internacionales. Y ese Estado entiende que soberanía, seguridad y defensa son de las grandes cuestiones a las que se va a atender. Entonces, hay un papel muy importante que hacer. Hoy día, lo ha dicho el presidente Trump, hacer América grande otra vez. Hay una serie de problemas que atender.
Ojalá la administración demócrata deje encaminado el asunto. Y por otro lado, bueno, el presidente Donald Trump tendrá que enfrentar una era distinta, no solamente bien sea por sus adversarios políticos, sino por lo que ha pasado en el mundo. Ese periodo de paz que hubo en los 4 años de su mandato hoy día no existe. Y es una persona a la que mucha gente le tiene miedo por su personalidad o por el modelo al que desea que otros países puedan experimentar. Además de que se le acusa de que es parte de ese movimiento de la derecha internacional que hoy día está campeando en Europa. El mundo se está moviendo, Romer, y con todos estos procesos electorales se va a mover mucho más políticamente, sí, porque no solamente hay elecciones en Estados Unidos, si revisamos nuestra región, también habrá procesos electorales sí, importantes de peso, como es el caso de México, que habrá una presidenta mujer, porque las dos sí, candidatas que se van a enfrentar pues al final son las finalistas a esta carrera electoral. Elecciones también en El Salvador con la figura de Bukele, muy polémica. Además, Panamá, República Dominicana, se va a mover mucho nuestra región. País. Nuestro país también, un punto muy importante en la geopolítica, la región muy pendiente y el mundo entero. Y en la agenda de Estados Unidos en política exterior, que creo yo que el hecho de que el presidente Trump no pudiese terminar sus grandes objetivos en América Latina y en segundo volver a tomar posesión del cargo en el 2020 fue las grandes cuestiones que quedaron relegadas. Ahora habrá que experimentar otra nueva situación, ver si efectivamente el presidente Donald Trump llega de nuevo el 20 de enero del 2025, los grandes cambios, como tú los estás mencionando, en las elecciones, es en todo el mundo que hay elecciones. Habrá elecciones en la Federación de Rusia, habrá elecciones en India, que es tan importante, la disputa que mantiene hoy día con Pakistán. Y como potencia emergente, la importancia de la India y la posición que tiene con respecto a Estados Unidos y a China también. Sí. Y sí, y sabes que India hoy día está siendo también examinada a profundidad, porque a pesar de que Modi ha demostrado de que el multilateralismo funciona y que el sistema internacional efectivamente es multipolar, también hay que tener cuidado con esos peligros como son los radicalismos ideológicos, los radicalismos políticos. Se está experimentando en India una exacerbación frente a las comunidades musulmanas. Son cerca de 254 millones, si mal no recuerdo, los que están en disputa, y por supuesto que esto mantiene en observación a las demás unidades políticas que han intentado, vamos a decir, construir esquemas como los BRICS, esquemas como el AUKUS, en fin, esquemas y organismos que aseguren cierta estabilidad política al poder que se debate en estas áreas. Es muy interesante, Romer, este tema de los BRICS, que también seguramente ocupará este año buena parte de la agenda internacional. Estamos viendo cómo este mecanismo de integración sí, ha estado presente en los primeros lugares de la agenda, sobre todo en un mundo que en este 2024 se va a enfrentar a una situación económica de estancamiento, es lo que los pronósticos nos sí, dicen con respecto a este 2024. Sí, hay que ver hasta qué punto de trascendencia los BRICS logra ocupar en la agenda de los estados, ¿no? Porque, por ejemplo, Argentina ya dijo de que no iba a formar parte. Yo creo que los BRICS es una oportunidad para examinar, dado que los esquemas multilaterales de integración a los que nosotros pues hemos seguido, como lo es la Unión Europea, han de alguna manera fracasado por los fraccionamientos políticos e ideológicos, pues buscar otras formas, otras vías al desarrollo es algo que hay que experimentarlo, indudablemente. Ahora, todo obedece a una lógica de poder, es allí donde las grandes potencias tendrán que dirimir cuál va a ser su papel, cuál va a ser la atención que se le asigne a ese punto, pero hay actores importantísimos que están, por ejemplo, como en la Organización del Atlántico Norte, que es Turquía, que es, vamos a decir, uno de los actores vedette en política internacional, y sin embargo está presente. Y no quiere decir de que no esté comprometido con un sistema internacional, vamos a decir, regido por las normas y los valores que Occidente logró alguna vez diseñar.
Va a ser un año complejo, Romer, y no quiero despedir esta entrevista sin antes hacer un sumario muy rápido de los otros temas que también forman parte de esta edición de la revista Cero, una edición dedicada a las relaciones internacionales y donde nuestra audiencia también puede enterarse, también puede nutrirse de todos los artículos que están allí contemplados, escritos además por especialistas, por politólogos, especialistas dedicados a estos temas que ahí se presentan. Bueno, fíjate, está uno de los artículos dedicado pues a la gobernabilidad, a la gobernanza en particular y a los procesos, yo diría que taxativamente referenciado a la forma en la que no se ha acogido el tema del desarrollo y cómo esto incide para que los estados puedan establecer modelos más democráticos con suficiente fuerza, estados fuertes, pero no vamos a decir, que rayen en lo autoritario, que rayen en otras formas, otros sistemas políticos. Entonces, ese es uno de los artículos sobre este punto en específico, y el otro es sobre la situación de Venezuela en la Corte Penal Internacional, los compromisos a los que tenemos que transitar, las perspectivas que se recogen de todas las partes que hoy entran en la opinión pública y por supuesto de los grandes procesos a los que se tiene que transitar cuando son compromisos internacionales, tanto para que los organismos respeten a las autoridades que hay en un determinado país como para que las autoridades de un determinado país puedan respetar a las autoridades internacionales, a lo que llegaron. De 146 países que suscribieron, de 160, perdón, que suscribieron el acuerdo inicial para dar vida a la Corte, solamente 46, y Venezuela es uno de ellos. Entonces creo que es un momento para ser ejemplo frente al mundo. Temas de interesante valor que usted puede encontrar en la revista Cero. Yo te quiero agradecer, Romer, por habernos acompañado en este segundo programa en vivo del 2024. No, y yo te agradezco mucho, Natacha. Gracias a ti por venir, por acompañarnos. Conversábamos con Romer Itriago, analista internacional, quien además también forma parte de la revista Cero, un esfuerzo editorial que forma parte de Benpaís a través de las redes sociales de Benpaís. Usted puede, si está interesado, puede familiarizarse y de alguna manera ser parte de este contenido que todo el equipo de la revista Cero ha preparado dedicado a las relaciones internacionales. Tras este análisis y esta conversación hacemos una pausa y al regreso más análisis en Brújula Internacional.